La masterclass de hoy está enfocada en la inteligencia artificial aplicada a las soluciones de software de gestión de recursos humanos, ¿no? Como me ha presentado Miguel Ángel, soy Pedro Ángel Dávila Garrido y soy el Training Director de Cegit Academy Iberia. Y me acompaña en esta masterclass mi compañero Enrique Sala, que es responsable de las alianzas estratégicas en Cegit, ¿no? Que es la compañía que pertenecemos los dos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hoy de nuestra masterclass? Pues fundamentalmente es acercaros para que conozcáis de primera mano, ¿no? Cómo empresas de software como la nuestra, pues están ya aplicando la IA, la inteligencia artificial, a los procesos de recursos humanos para que los Business Partner, incluso los managers o los colaboradores empleados, optimicen su trabajo y sean más eficaces, ¿no? A lo largo de la sesión iremos viendo cómo hemos ido introduciendo una serie de agentes en la IA para poder trabajar en ella, ¿vale? Bueno, vamos a dividir la sesión en tres partes diferenciadas. Una primera parte que la voy a llevar yo, que es la parte en la que os vamos a contar quiénes somos, qué es CEGIT, quiénes somos, a qué nos dedicamos y sobre todo, pues bueno, a hablar de nuestras soluciones de gestión de recursos humanos. A continuación, mi compañero Enrique se sumergirá en el impacto que está produciendo en estos momentos, ¿no? La IA en los recursos humanos, ¿no? Sobre todo lo que buscamos es con esta parte es que poner el contexto de que por qué estamos invirtiendo y aplicando la IA a nuestras soluciones de recursos humanos en estos momentos, no solo nosotros, sino también nuestros competidores, ¿no? Y habrá una tercera parte que hemos llamado Cegid Pulse. Este Cegid Pulse es la solución que de manera transversal ha sacado Cegid y no deja de ser un conjunto de agentes de la IA que de manera transversal pues va a ir actuando con los diferentes módulos para ir introduciendo, por lo que os decía, ¿no? Todo aquello que hemos ido creando a través de la IA. ¿Vale? Sin más dilación, pues voy a empezar con el primer punto que es CI, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, como estaremos Enrique y yo, Enrique va a estar pendiente cuando yo esté hablando, Sí. él estará pendiente del chat, al revés, ¿vale? Porque podéis preguntar en cualquier momento a través del chat. Y si no, pues si queréis al final de todo, pues sí, vamos a dejar 10 minutos, un cuarto de hora, por si queréis también tener un brainstorming o una sesión de ruegos y preguntas, ¿no? Para solucionaros cualquier duda que os surja sobre la sesión. ¿Vale? Pedro comenta a un participante si podríamos ponerla en pantalla completa. Que Ajá, parece, mira, comenta está ya soporte, que dice que estamos a pantalla completa, es el tamaño de la aplicación. Pues no digo nada, pues. está completa, ¿no? Entonces, Sí, sí, parece que sí. vale. Sí, en principio yo sí que la veo Mm. completa. Muy bien. Pues lo que os decía, ¿no? Primero os vamos a hablar de lo que es CGI, nuestra compañía, ¿no? Como veis, somos un proveedor global de tecnología y soluciones de gestión empresarial y fundamentalmente trabajamos en la nube, ¿no? Nuestras soluciones están basadas no solamente en HCM, que es en lo que vamos a aplicar en este masterclass, sino que tenemos soluciones de software también orientadas a la gestión de finanzas, contabilidad, retail y también para pequeñas pymes, ¿no? Para despachos laborales. Bueno, tenemos muchísimas soluciones de software. Como veis, el leitmotiv, lo que tenemos en común es esa solución de software en la nube, ¿no? Tenemos más de 500.000 clientes por todo el mundo, somos más de 4.400 colaboradores, nuestra solución se usa en más de 130 países, como veis ahí, y tenemos más de 8.000 socios en el mundo. Después hablaremos de ello, también por acercaros cuando hablamos de socios, de qué estamos hablando, ¿no? Y después tenemos oficinas, como veis ahí, en más de 22 países. Actualmente este año casi vamos a cerrar ya en 1.000 millones de facturación de euros, para que veáis el volumen que pueden manejar empresas de software como la nuestra, ¿no? Que venden este tipo de soluciones de gestión en la nube, ¿no? Bueno, esta parte ya sí que está más enfocada a todo el personal y todas las soluciones que tenemos orientados a HCM, ¿no? A la parte de gestión de recursos humanos. Como veis, están
De esos 4.000, 1.500 empleados estamos enfocados en HCM. Tenemos oficinas en más de 10 países, soluciones en más de 130 países, ¿vale? Y también tenemos más de 100 socios por todo el mundo. Como veis al final, el grupo CEIT está compuesto por muchas compañías que se han ido sumando al grupo, como fue en su momento Meta 4 en 2019. De hecho, Enrique y yo venimos de esta compañía, que aportamos toda la parte de solución global de nómina y recursos humanos. Después también pues, fuimos adquiriéndonos, se fueron sumando nuevas empresas como Visual Time para la parte de gestión de turnos, gestión del tiempo, Talentsoft, toda la parte de solución del talento, Wikifit, también la parte también de comunicación interna, ¿no? Y gestión de encuestas, Digital Recruiters con una solución vertical de atracción del talento. Y también se unió Grupo Primavera, que tienen solución de nómina para, sobre todo para mid-market y pequeña small market, ¿vale? Para pequeña empresa. Para que así, pues como veis, Cegid pues abarca todo tipo de empresas de 5 trabajadores tenemos empresas que tienen más de 100.000 trabajadores por todo el mundo. Bueno, esta es nuestra solución, ¿vale? Nuestra solución está pensada, es una solución end-to-end y cubre el ciclo completo de cualquier empleado que pasa por una compañía, ¿no? Desde que ese empleado, pues se realiza el proceso de selección, ¿no? A través del portal de candidato. Una vez que ya se le selecciona, pues se le hace la gestión del onboarding, se le forma en lo que necesite. Después, a partir de ahí ya, pues claro, se le calcula su primera nómina. Ya tenemos también comunicación directa con ellos, con el empleado, ¿no? A través de nuestros portales, nuestros cuadros de mando y también con la voz del empleado, que como veis ahí. Y después, una vez que ya está dentro de la compañía, pues realizamos a través de CIT, HCM, se pueden realizar toda la gestión del talento del trabajador, ¿no? Tanto su evaluación, la conversación continua, la revisión del talento, ¿no? E incluso la revisión salarial que pueda tener, ¿no? A lo largo de su trayectoria profesional, ¿no? También dentro de CI tenemos la solución integrada de la gestión del tiempo para la parte de turnos, el registro horario, toda esa parte ya también más legal, ¿no? Que hay que cumplir y también toda esa parte que es muy importante en empresas, ¿no? Donde tienen una serie de horarios y turnos que hay que cumplir a esa tabla, ¿no? Bueno, como os decía, tenemos empresas pequeñitas, pero fijaros también empresas multinacionales muy grandes, ¿no? Como Securitas Direct, Primark, un Mapfre, un Inditex. Por ejemplo, Inditex es cliente nuestro de hace ya muchos años y recuerdo pues cuando fuimos a Arteixo, ¿no? Pues a venderle la solución, ¿no? Fijaros también que a veces los problemas que parecen así sencillos de solucionar, pues a veces no son tan sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa reunión lo que salió es que, ya hablamos ya de hace ya 15 años, pues Amancio era incapaz de tener el dato de cuántos empleados tenía por todo el mundo en tiempo real, ¿no? Cuando lo pedía, pues cuando iban reclutando toda la información de los diferentes países, cuando ya tenía esa información, pues ya estaba desfasada, ¿vale? Entonces sí que le ofrecimos una solución global, que es lo que tenemos fundamentalmente, un core chart donde tenemos toda la información de las personas y de la compañía y ahí es donde se vuelcan toda la información desde cualquier país, de tal manera que cualquier persona pues, puede acceder a datos del empleado en tiempo real y son datos en ese momento que está realizando. Para que veáis también, ¿no? La complejidad de ese tipo de empresas, que algo tan sencillo como saber cuántos empleados tiene, pues no es, no es tan fácil, ¿no? de obtener ese dato, ¿no? Entonces, bueno, seguro que muchas empresas de estas pues ya las conocéis, algunas son multinacionales, incluso tenemos de la propia también de educación, como UNIR, la UEM, o de diferentes universidades que también usan nuestro programa. Y bueno, también os quería hablar de los socios, de los partners, ¿no? Estos, seguro que muchas empresas estas os suenan, ¿no? Un Accenture, un KPMG, Indraft, Softec, no sé si os suenan. Alguno incluso puede que trabajéis en alguna de ellas. Bueno, seguro que os suenan sobre todo las Big Four, ¿no? Que las veis que están en lo más arriba de esta parte, ¿no? La KPMG, ¿no?
un Accenture, ¿no? Todas estas sí que las conocí. Después hay otras que son menos conocidas, que están en la parte de abajo, como puede ser Forset, SquarePoint, que son más socios locales, ¿no? ¿Cuál es la labor de los socios o los partners con Cegit? Pues su labor es la captación de clientes, también la implementación del proyecto que se venda, ¿no? A ese tipo de compañías y son socios nuestros que van de la mano. Entonces, sí que atraen a clientes que tienen ellos, ¿no? Y que les ofrecen nuestras soluciones, incluso lo implementan y después incluso les da el servicio, ¿vale? Nosotros al final lo que somos es un fabricante de software y realmente los que más servicio dan sobre nuestra solución pues son nuestros socios o partners. Bueno, no sé si con esto ya tenéis contexto de a qué nos dedicamos y qué tipo de empresas, ¿no? De software pues se dedican a la gestión de recursos humanos, ¿no? Ahora os voy a dejar con mi compañero Enrique, que os va a introducir, como decía, se va a sumergir en el impacto que está teniendo en el mercado, que está teniendo la IA en los recursos humanos. Bueno, Enrique, todo tuyo. Pues venga, muchísimas gracias, Pedro. Te voy a pedir que me pases tú las slides, si no te Sí, importa, yo eso te voy es. avisando, ¿vale? Muy bien. Bueno, primero que quiero hacer con los que estáis hoy en la sesión es pediros disculpas, estoy tremendamente resfriado, así que es posible que esta intervención vaya con algún momento de toses y carrasperas y tal, así que os pido perdón por anticipado. La segunda cosa que quiero decir es que hablo bastante rápido, a pesar de que intento evitarlo, entonces si alguna cosa no se entiende o no lo se pesca o lo que sea, pues me paráis tranquilamente y lo repito, lo cuento de otra manera o lo que sea de lo que no se entienda, ¿vale? Pero sí que un poco el objetivo que teníamos esta parte, además de señalaros un poco el qué se está haciendo con la IA en recursos humanos, pues es difícil que entendamos esto si no entendemos qué es lo que está pasando con los recursos humanos primero. Entonces voy a hacer una somera vista sobre lo que está pasando en recursos humanos para que vosotros entendáis por qué los fabricantes de software o las compañías que estamos desarrollando IA o desarrollando agentes de IA para los recursos humanos, por qué hacemos lo que hacemos si no estamos haciendo otras cosas y os pondré algunos ejemplos. Si puedes avanzar una slide, Pedro, si es amable, perfecto. Esto que veis aquí, pues no está pensado para que os lo leáis en detalle, aunque por supuesto en la documentación nos lo damos. Como veis, la letra es bastante pequeña. Esto que estáis viendo es un análisis que nosotros como fabricante hacemos todos los años. O sea, cada año nosotros, en el comité de dirección, una de las cosas que hacemos es preparar un análisis PESTEL, que nos permite entender qué está sucediendo en el marco o en el entorno en el que prestamos nuestros servicios. En este caso, el que estáis viendo es el de España, ¿vale? Y me gustaría resumirlo en tres o cuatro cosas que marcan un poco la pauta de lo que pasa en recursos humanos. ¿Qué está pasando desde un aspecto político? Pues desde un aspecto político lo que está ocurriendo como resumen es, vivimos un momento de inestabilidad. Las diferentes guerras que están ocurriendo en el mundo, el tema de Ucrania, la inestabilidad política que tenemos en España, todos estos factores, pues al final acaban afectando de alguna manera a lo que las empresas están haciendo o lo quieren hacer. Si nos centramos en los aspectos económicos, las noticias son un poquito mejores. Es decir, estamos hablando de un crecimiento del PIB para este año pensado sobre el 2,7% y una inflación, pues en unos términos bastante contenidos con lo que ha venido siendo desde el COVID. Estamos casi ya en parámetros pre-COVID, si no un poco mejor. Por nuestro debe en aspectos económicos como país, porque esto es el PESTEL de España, lo que se ve claramente es que mantenemos el problema endémico del desempleo en España, aunque mejora un poquito, y que tenemos la deuda pública un poco disparada. Como estamos hablando sobre todo de recursos humanos, estos dos primeros factores afectan sobre todo a las empresas. Vamos a ver qué pasa a nivel social. A nivel social, insisto, si leéis todo esto lo vais a ver, pero os voy a permitirme hacer un resumen. En aspectos sociales, lo primero que se ve es un envejecimiento de la población. Es decir, básicamente, la mediana de edad de la población española es de 45 años, lo cual es una mediana pues bastante alta, pero bueno, muy similar a los países de nuestro entorno, como son Portugal o Francia, que andan en parámetros bastante parecidos. Tenemos un índice de paro juvenil altísimo en comparación con otros países de nuestro entorno, lo cual, pues lógicamente, ahora veremos el efecto que tiene social. A cambio, tenemos o estamos teniendo mucha sensibilidad hacia políticas de diversidad e inclusión. Si juntamos todo esto, y aquí empieza a aparecer una de las cosas que las soluciones de recursos humanos tienen que tener en cuenta, tenemos claramente en ciernes, si no por decir ya, es una guerra por el talento. Sí, por supuesto podéis disponer, la vamos a hacer llegar. He visto la pregunta en el chat, perdón que me he anticipado. La vais a tener. Entonces, esta guerra por el talento, ¿a qué se va a deber? Pues se debe fundamentalmente a dos factores. El primero es que la población está envejecida, lo cual implica que consiguientemente vamos a tener necesidad de renovar, digamos, las plantillas en el mundo laboral. Y en segunda parte, pues que tenemos una tasa de paro juvenil muy alto, lo cual hace que herramientas de selección cada vez tengan que ser más finas para ser capaces o estar seguros de que estamos seleccionando a los mejores candidatos. Si salto al apartado tecnológico, que es un poco lo que hablamos hoy, básicamente encontramos tres aspectos clave en lo que estamos haciendo y que marcan un poco la pauta de por qué esta introducción de la IA tan brutalmente en el mercado o tan brutalmente en este entorno. El primero es
o uno de los más importantes, es la tendencia claramente hacia la digitalización de las empresas. Ahora mismo, aquellos que estéis más metidillos, habréis visto el tema de Verifactu, que era todo el tema de la facturación electrónica, que si va a haber una moratoria, que si no la va a haber o lo que sea, que no es tal. Bueno, pues todo esto lo que está diciendo es, de alguna forma, todas las empresas en España se están, bueno, a nivel europeo, por supuesto, están metiendo la tecnología como un factor clave y los recursos humanos, evidentemente, pues no son ajenos a ello. Sin embargo, en España, nuestra inversión en I+D pues está todavía un poquito lejos, un poquito inferior de lo que son los líderes de nuestro entorno, en este caso, sobre todo, pues los países nórdicos, que son los que más le están invirtiendo. Y por supuesto, el impacto de la IA, que está siendo un poco eh, más brutal de lo que nos esperábamos y menos decisivo de lo que estábamos preveyendo. Pero ahora veremos, un poquito más adelante, vamos a ver el porqué, ¿vale? Me voy a saltar los aspectos ecológicos, porque además de lo que ya conocéis, oye, pues los temas de cambio climático, el compromiso de la UE con el cambio climático, todo tipo de cosas, bueno, en este principio nos afectan menos como fabricantes de software y por lo tanto ese entorno nos impactan un poquitín menos, pero hago foco un poquito más relevante en los aspectos legales. En los aspectos legales nos encontramos tres factores que son decisivos a la hora de por qué los fabricantes, y hablo ya de recursos humanos, hacemos lo que hacemos. El primero, la transposición del marco regulatorio europeo. Es decir, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el registro de jornada, que se ha convertido en un mandatory, ya lo era para todas las compañías, pero en condiciones mucho más duras de las que venían siendo, con unas sanciones bastante importantes. El segundo, una tremenda preocupación de la Unión Europea por todos los temas vinculados a la GDPR, ¿sabes? A todos los reglamentos de protección de datos, al punto que la Unión Europea se está trabajando ya en un reglamento específico para la inteligencia artificial. Es decir, en qué medida la inteligencia artificial tiene que estar sujeta a estos requerimientos de la privacidad, de la seguridad de las comunidades, etc., etc. Y en tercer lugar, y si queréis no menos importantes, es la regulación del marco laboral. Y pensad que en recursos humanos tenemos dos factores a nivel de fabricante, siempre os hablo, que son claramente decisivos, y por supuesto a nivel de cliente, que son claramente decisivos, que es lo que es obligatorio, lo que no es obligatorio. Cuando hablamos de las nóminas, obviamente el pagar es obligatorio y por tanto normalmente todas las compañías, bien sea directo o bien sea indirectamente de un gestor, tienen una solución de nómina para efectuar los pagos a sus trabajadores, de lo que no es obligatorio, como por ejemplo puede ser la gestión de talento, la impartición de formación. La impartición de formación, fuera de determinadas certificaciones que puedan ser necesarias, no es algo obligatorio. Por tanto, aquí ya veis un poco por qué las compañías de software pues prestamos quizás, si queréis, más atención a unas cosas que otras. Si avanzamos un poquito, Pedro, si estás ahí, esta no la vamos a saltar. Esto lo que está haciendo es, como vais viendo, estas son noticias reales. En este caso me he querido ir a Latinoamérica para buscarlas. Es decir, constantemente nos están hablando de cambios legales, de nuevas funcionalidades, de la necesidad de información, de las formas de trabajar, del employer branding como herramienta para atraer, es decir, de una serie de factores que son críticos. Lo que ha hecho que, si avanzas una slide, Pedro, pues cada vez más dentro de las áreas de recursos humanos, pues se ven abocadas a una serie de aspectos que están resultando pues absolutamente clave y decisivos para ello. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo recursos humanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice, oye, pues yo tengo que gestionar todo este entorno que os estamos contando. Por tanto, en estos aspectos políticos y legales, como veis, con cierta incertidumbre, recursos humanos tiene que gestionar esto y aquí la IA puede jugar un factor clave. En todos estos aspectos, digamos, económicos, esto nos lleva a una contención de costes y, por tanto, a ser cada vez más eficientes en costes, donde la IA también puede llegar a jugar un factor clave, aunque hay otras formas de hacerlo. En los aspectos sociales, lo que nos encontramos de todo es mucho foco sobre el empleado y sobre los equipos de trabajo, con una vocación de mantener a los mejores y ser capaces de atraer a los mejores profesionales, y esto viene de los aspectos sociales como comentados, y en la tecnología, pues cada vez más el negocio es un aliado y recursos humanos tienen que ser un impulsor de la implantación de la tecnología dentro de las compañías, ¿vale? Estos serían los aspectos más críticos que tiene que gestionar el área de recursos humanos. Si avanzas, Pedro, por favor, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos entonces, de alguna forma, que consecuencia de lo anterior, hay tres grandes imperativos que tienen las compañías que se traducen en cinco imperativos para recursos humanos. ¿Qué necesita la compañía? ¿Qué demanda? Y además esto lo podéis ver muy bien en una serie de publicaciones y charlas que hace la que hace DCH, que es algo así como charlas con el CEO, y siempre habla el CEO con recursos humanos, ¿no? Y luego van un poco compartiendo las visiones de negocio de cada uno. Pero si lo miráis de la óptica del CEO de la compañía, básicamente hay tres grandes drivers que piden las compañías, que es el negocio tiene que crecer, tenemos que ser operativamente cada vez más excelentes y tenemos que ser capaces de ejecutar la transformación del negocio.
Esto es lo que el CEO está buscando en su compañía. Y fijaros que al final, si entendemos una compañía como una cuestión de un beneficio, de unos ingresos menos un gastos, pues si yo hago crecer el negocio y soy capaz de minorar el coste operativo, sin duda estoy teniendo un negocio más rentable y esto pasa inequívocamente por la transformación operativa de cómo hago las cosas. ¿En qué se traduce esto para la compañía? ¿En qué se traduce esto para los recursos humanos? Uno, en la construcción de skills. Necesito unos skills, identificar y gestionar skills críticos para mí como organización ahora y los que estén por venir. Necesito en segunda derivada ser capaz, ser capaz de construir, por así decir, una cantera, construir unos planes de desarrollo, construir como diríamos, unos planes de sucesión, identificarme empleados críticos que aseguren que dispongo de los reemplazos de manera natural para las situaciones o las posiciones más críticas de mi empresa. Que, por supuesto, si esto pasa por la transformación de negocio, pasa por estar muy ágiles en el diseño organizativo y en la gestión del cambio, y que tengo que ser, como recursos humanos, catalizador de la transformación de la organización a través de lo digital, a través de la tecnología. Y esto tiene su importancia. Y hay un quinto factor que es importante y que, de alguna forma, aglutina a todos los anteriores, y es que tengo que ser capaz de conseguir una experiencia de empleado que haga que todos estos factores tengan sentido para el empleado y, por tanto, no tengamos que hablar de un concepto que personalmente detesto, que es la retención de los empleados, sino que los empleados no se los retiene, se quedan con nosotros porque están exactamente en el sitio en el que quieren estar y en el sitio en el que mejor pueden desarrollar su carrera. Lógicamente, si me paso ya, si avanzas Pedro, si me paso ya a este primer impacto de la IA y para que veáis dónde se están, digamos, invirtiendo el dinero, esto que veis aquí es un gráfico, es un estudio propio que hicimos nosotros con nuestros clientes, que lo que dice es a qué está enfocado o dónde está poniendo, digamos, el foco las áreas de recursos humanos. Y como veis aquí, la mayor parte del tiempo de recursos humanos o a lo que más se dedica tiene que ver con precisamente el valor estratégico, es decir, con ser capaces de tener el mejor talento y desarrollar el desempeño organizativo. Y vamos a ver después que la IA para esto constituye un factor clave. Constituye un factor clave y constituye un factor decisivo. Porque vamos a ver ahora, si os parece, y pasamos a la siguiente experiencia, es decir, qué es lo que están haciendo o qué es lo que está sucediendo con las empresas. Este panel es a nivel europeo, ¿vale? No es a nivel. Bueno, este en particular, nosotros adaptamos el panel europeo al panel, digamos, español, la situación española. Esto que veis aquí sería sobre el total de empresas de un país. Y una cosa que yo creo que todos los que tenemos más o menos o estamos trabajando y conocéis el mercado, pues sabéis que cada empresa se mueve a su ritmo. Y evidentemente no es lo mismo, permitidme la cerrajería de mi pueblo que da empleo a 5 trabajadores que el Banco Santander. Cada uno tiene sus propias capacidades. Pero lo que sí es cierto es que si lo miramos desde un punto de vista, vamos a decir, tecnológico o de madurez tecnológica, nos encontramos que esta curva, que no deja de ser una curva normal, un poco aplastada, pues lo que nos encontramos es que tenemos en los polos o en los extremos las situaciones más extremas, que son compañías que están haciendo lo que están haciendo y que no tienen la vocación real de cambiar básicamente nada porque su modelo de negocio se lo permite, y son las menos. Y en el extremo tenemos a las compañías que han pasado por casi todos los estadios de la madurez tecnológica y están ya aplicando las técnicas pues más, digamos, más disruptivas o las técnicas tecnológicas más disruptivas. Siendo que en la zona media pues se encuentran todo el resto de compañías que constituyen la mayoría. Pero aún así, concurren sensibles diferencias. Es decir, aquellas compañías que se encuentran en un, digamos, lo que en esto denominamos el modelo incremental, ¿qué están haciendo? Cada vez más digitalizar las capacidades de gestión de recursos humanos que tienen a día de hoy. Quiero decir con esto que si estas compañías lo que venían trabajando básicamente es en los temas de formación o en los temas de selección o en los temas de evaluación, lo que están haciendo es una migración hacia el mundo digital en estos factores. Las que están en estadio progresivo, ese estadio lo han pasado y empiezan a investigar otras capas. Y las de crecimiento acelerado lo que están haciendo es que ya han transitado eso y empiezan a digitalizar aspectos que históricamente han sido los menos relevantes para ellos. En búsqueda de todos ellos, como os podéis imaginar, pues de esa eficiencia. Es decir, al final, todas las compañías están buscando con la tecnología hacer lo mejor con lo mejor para su negocio, pero importante, si lo miramos desde la óptica de recursos humanos, es oye, en función del estadio de mi empresa y en función del estadio en el que yo me encuentro, yo aplico este crecimiento o este impulso tecnológico más sobre unas cosas que sobre otras. Porque en definitiva, si avanzas, Pedro, en definitiva, lo que estamos trabajando aquí es que
esta innovación que estamos hablando, normalmente las compañías que se encuentran en estos estados estáticos, incrementales o progresivos, lo que están hablando es de trabajar sobre capacidades existentes, es decir, sobre aquellas cosas que ya están haciendo, como os decía, la formación, la selección, todo ese tipo de cosas, mientras que esas otras compañías, como las aceleradas y disruptivos, lo que están trabajando en esta digitalización es en el modelo de las capacidades emergentes. ¿Qué son estas capacidades emergentes? Modelos de retención de talento, modelos de retención de los empleados claves, modelos de desarrollo de competencias futuras. Y fijaros cómo en estos aspectos que estamos comentando aquí, y me voy a empezar a soñar, aunque en algunas compañías generales, con el mundo de la IA, ¿qué estamos trabajando? Es decir, cómo somos capaces de nosotros, en el momento en que fichamos a un empleado, ya pensar en cuál va a ser el éxito que va a tener esta compañía o ya pensar en dónde debería estar dentro de 5 años con un índice de acierto relativamente elevado. Y a esto es lo que nos está ayudando la IA. Personalmente participé en un proyecto hace algunos años, proyecto que nos llevó, os diría básicamente como un mes y pico de trabajo, donde en función de, básicamente, utilizando como una herramienta más importante las hojas Excel, fuimos capaces de hacer una demostración tautológica en el sentido de aquellos responsables de área que más apretaban a sus trabajadores, ocurrían dos fenómenos curiosos. Uno, eran los que mejores resultados de negocio conseguían y dos, eran los que más tasas de bajas en sus empleados tenían. Paradoja que, por otra parte, yo creo que cualquiera es capaz de identificar sin hacer esto, por eso decía que fue una demostración tautológica. Pero esto que llevó un mes, porque si quieres presentar un resultado serio hubo que cribar y desarrollar y filtrar muchísima información. Actualmente con las capacidades IA son cosas que puedes conseguir en 20 minutos si eres capaz de elaborar los prompts adecuados y tienes la información lo suficientemente bien consolidada. Y de eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? Avanza un poquito, Pedro, por favor. Si me voy entonces a analizar esto que estamos hablando de las capacidades existentes y en qué se están gastando las compañías el dinero, pues fijaros en qué se lo están gastando. Es decir, un 56% de las empresas invierten sobre todo o invierten en información y análisis. Todo esto de la analítica inteligente, la analítica de datos. Antes os hablé en esa parte del PESTEL de la gestión del talento y las necesidades, la guerra por el talento y tal. Pues fijaros que el 54% invierten en soluciones para el reclutamiento. Un aspecto que no se puede olvidar en ningún caso es todo lo que tiene que ver con la gestión de la información de los empleados, que es esto que antes comentó Pedro, como el Core HR o como los Human Resources Information System, donde lo que tienes aquí es esa consolidación de información que tienes sobre el empleado. Y fijaros cómo, ya con capacidades o con inversiones más bajas, empieza a aparecer la Employee Experience, que es paradójico cuando antes dijimos que eran los aspectos más relevantes en esta guerra por el talento, o aspectos como el onboarding, facilitando o simplificando la inmersión de personas en las compañías. Pero todo esto, insisto, son cosas que ya existen y por tanto lo que hacemos es, a través de tecnología, o lo que hacen las compañías a través de tecnología, intentar hacerlo cada vez mejor. Y aquí también juega un papel la IA. Si nos vamos entonces a ver qué ocurre con las capacidades emergentes, avanzamos una slide, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos, y fijaros que enlaza con lo que vimos en el PESTEL, que es, oye, si yo necesito crear esa cantera de talentos, necesito saber el talento que tengo en la compañía, tengo que hacer una adecuada gestión de competencias, de las que tengo hoy, de las que pierdo con la gente que se va y de las que voy a necesitar mañana. Y aquí la IA puede jugar un papel clave. Por otra parte, tengo que saber o que conocer muy bien todo lo que tiene que ver con la experiencia de aprendizaje. Si estamos diciendo que nos cuesta mucho reclutar talento, pues a lo mejor yo puedo dotar de ese talento, de esa capacidad a los empleados que ya tengo en la compañía. Por tanto, todas las plataformas, pidos o lo que sea, que pueda poner para esta experiencia de aprendizaje serán sin duda útiles para nosotros. Y en tercera derivada, otros los temas que estamos, y fijaros que hablamos, y fijaros cuánto os decía la sociodemografía, en los factores sociodemográficos os hablaba del envejecimiento de población, tiene que ver con los mercados internos del talento. Todos somos conscientes de que en las organizaciones hay talento y todos somos conscientes de que fuera de las organizaciones también hay talento. Pero yo como empresa, en principio, me debería resultar mucho más fácil identificar el talento que tengo dentro que irme a buscar fuera. Por tanto, cualquier herramienta, cualquier solución que a mí me ayude a identificar esto será muy útil para mí. Y volvemos al mismo punto de antes. Aquí también juega un papel la IA. Y ahora veremos en un momentito, pues vamos a ver un poco el por qué. Se me avanza una slide, Pedro, y ya nos metemos, ahora sí, a partir de aquí ya full IA, porque lo que hemos visto hasta el momento es qué pasa en el mundo, qué le afecta a recursos humanos y qué está haciendo, pero esta sesión iba de ella. Ahora vais a entender
por qué la IA está cogiendo el valor que tiene o se va a ver un poco más claro. Es decir, todos los líderes de recursos humanos quieren, desean y necesitan avanzar en la adopción de IA. Y todos empiezan a implementar cosas. Y el 70%, 65%, 62% nos indican ya que vamos a meter más dinero en inteligencia artificial y sobre todo para la selección de talento interno y externo. Y nosotros como fabricantes de software decimos, vale, te ayudaremos con la selección de talento, pero toda vez que implantamos agentes de IA y toda vez que empezamos a trabajar con la información, entre comillas, me da lo mismo aplicarlo sobre talento que aplicarlo sobre el resto de áreas de conocimiento que tienes. Y nuestra visión, y aquí sí que tengo que decir que es la visión de Cegid, es, pensamos que la IA es más útil si en lugar de limitarle el campo, se lo ensanchamos. Si en lugar de aplicarlo a talento, se lo aplico a todos los parámetros o a todos los ejes de la gestión de personas. Es decir, de tal forma que en lugar de trabajar, si avanzamos una, Pedro, sobre lo que tiene que ver con capacidades existentes o si tiene que ver con capacidades emergentes, yo me cojo el total de soluciones y le empiezo a aplicar la IA. ¿De qué manera? Y esto es un aspecto importante, pues tomando en cuenta dos ejes, que esto ya no tiene que ver tanto con la IA como con la lógica de negocio. Es decir, ¿dónde voy a meter la IA en primer lugar dentro de las compañías? Uno, en aquellas partes que tengan más valor para el negocio. Dos, en aquellas partes que sea más viable implementarlo. Porque al final la IA, y lo vamos a ver en un momento, la IA se basa en datos. Entonces, teniendo los datos, me da igual una cosa que otras. Pero si tengo que elegir, ¿dónde aporto más valor al negocio? Os pongo un ejemplo, en este sentido, propio de lo que hemos hecho nosotros en Celliz. Nosotros en Celliz, cuando hemos empezado a trabajar, o cuando empezamos ya hace algunos años a trabajar con los temas de ella, una de las cosas que dijimos es, oye, nosotros que veníamos muchos de aquí, de la compañía Meta 4, si alguno no lo conoce, era la compañía más relevante a nivel europeo de gestión de nóminas, dijimos, hombre, pues meter la IA en nómina sería un aspecto interesantísimo. Pues fijaros que aquí nosotros hemos levantado el pie de la IA en nómina, que no he eliminado, he levantado el pie. ¿Por qué? Porque nuestros clientes de nómina y nuestra solución de nómina llevan con nosotros 30 años. Porque la nómina es un aspecto que está vinculado a aspectos legales, con lo cual casi todos los controles que tú tienes que tener de tu nómina ya te los dice la legalidad o te lo dice el legislador los que tienen que ser. Por tanto, todos nuestros clientes ya habían implementado, y les habíamos ayudado en muchos casos, a implementar esos controles por fuera de la IA. Entonces, cuando llega ese momento de implantar a IA, dices, bueno, pues si es que lo que me está contando la IA es lo que ya tengo aquí. Por tanto, voy a destinar mi esfuerzo porque los recursos, obviamente, lamentablemente, pues no son limitados, a aquellos campos donde están menos explotados o donde más difícil es, o ha sido hasta la fecha, obtener resultados. ¿Dónde son estos? En todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, ¿vale? Por eso nosotros pues, nos hemos decantado más por esta parte de la gestión del talento que por la parte de nómina, si bien es cierto que la IA la estamos aplicando también en los procesos de nómina, pero para que se entienda un poquito por qué hacemos lo que hacemos, ¿vale? Avancemos un poco, Pedro, si eres tan amable. Oye, si estoy corriendo mucho o tenéis alguna pregunta, me decís, ¿eh? Que ya os digo que, como os decía, hablo muy deprisa y no quiero tampoco aburriros más de lo justo. Si avanzas, también otra, Pedro, porque al final nosotros, como decía, lo que estamos haciendo es aplicar la IA sobre una cosa y sobre la otra. Uno de los aspectos críticos que estamos viendo a día de hoy en la adopción de la IA es esta curva o este gráfico que venís aquí, que aquellos de vosotros que hayáis trabajado un poquito en gestión del cambio, este es el Hyper Cycle de Gartner, pues que de alguna forma nos están diciendo qué es lo que está sucediendo de alguna forma con la IA. Cuando salió ChatGPT hace un par de años, si me apuras, pues hubo ese momento de lanzamiento tecnológico. Y en ese momento teníamos noticias prácticamente cada día sobre el mundo se acaba, ha llegado Skynet para eliminar a la humanidad y nuestros trabajos van a desaparecer, y la no sé qué, y todo lo que iba a hacer la IA, y aparece ese pico de expectativas sobredimensionadas, donde en un momento dado, bueno, pues aparece, si queréis, llevándolo al otro extremo, pues ese abismo de desilusión de que de repente pues te das cuenta que un montón de cosas que pensabas que se iban a poder hacer, pues en realidad no se están pudiendo hacer. Y progresivamente, pues aparece esa consolidación y aparece esa meseta de productividad donde ya, y ahora sí es cierto, empezamos a ver aplicaciones reales y productivas y de negocio que están obteniendo realmente resultados de la IA. Pensad, por otra parte, que ya en los años 70 se empezó a trabajar en las primeras cosas que podríamos denominar casi IA, aunque en ese momento se llamaba sistemas expertos y eran lo que luego veremos que llamaban sistemas deterministas. Con la mejora de todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, en los años 90, aquellos que seáis más, iba a decir más viejos, pero es una palabra muy fea, más experimentados, más veteranos, pues recordáis del auge del Big Data, es decir, cogíamos toda esa información que teníamos y empezábamos ese análisis también con un punto determinista, pero teníamos la ventaja de muchísima más capacidad de información
para conseguir cosas, ¿no? Y si os acordáis también hace poquito, hace relativamente poco, cuando surgió todos estos temas de la IA, pues el debate que teníamos todos esto es de si esto ha venido para quedarse o no ha venido para quedarse. Si vemos en la siguiente slide, que de hecho no viene derivada de otra cosa. A ver, pues uy, me falta una transparencia. Bueno, no pasa nada. Ya Nicolás Kondratiev, ¿vale? Pues hablaba un poquito de el ciclo expansión, contracción, que sería el hypercycle que hemos visto antes, pero de alguna manera en esa parte inicial hasta el pico de rampa de abismo de desilusión empieza a subir. Y lo que decía Kondratiev, esto que se sucede como una cadena de montañas, en este sentido, de tal manera que dice, oye, cada ciclo de expansión-contracción cada vez, digamos, el punto de abajo está más alto que el anterior, lo cual nos está diciendo claramente, y lo estamos viendo ahora con todos los análisis, que este modelo ha venido para quedarse, que estas oscilaciones de sobredimensionamos la expectativa, los desilusionamos y alcanzamos el punto medio, ese punto medio cada vez está más arriba, con lo cual, obviamente, cada vez estamos consiguiendo muchísima más información. ¿Vale? Avanza, Pedro, si quieres. Y ahora, en este ciclo, en recursos humanos, eh, ¿qué nos va a deparar esto? Hacia dónde nos está llevando? Pues permitidme que os refiera a lo que os comentaba hace un momentito, ¿no? Al final es una cuestión de determinismo el cómo estamos trabajando con la IA actualmente. Y permitidme un ejemplo. Dale si quieres, Pedro, que aparezcan las dos gráficas que tengo aquí, porque es lo más fácil. Es decir, ¿cómo funcionaban o cómo funcionaban los primeros modelos, vamos a decir, de IA o sistemas complejos? Cómo funcionaba era en base a preguntas-respuestas, es decir, aquellos gráficos que hacíamos en su día de si pasa esto, si no, entonces esto, si no, entonces esto y tal, eso es lo que denominamos modelos deterministas. Y es decir, que ese modelo lo que te está diciendo es que tomando un determinado recorrido, la respuesta que tú estás obteniendo siempre es la misma, ¿vale? Porque al final es una cuestión de si es o no es, se cumple o no se cumple. Se cumple entero o se cumple parcialmente. La IA actual, perdona, lo que está funcionando es con modelos vectoriales, de tal manera que lo que tiene es una serie de nubes de información no deterministas que empieza a conectar y que empieza a conectar las cosas. Y esto es una cosa muy importante porque todos los que estamos aquí, cuando hemos hablado de la IA o cuando os habéis puesto a investigar en IA, cosa que estoy seguro que hemos hecho todos los que estamos aquí, pues a veces nos encontramos y estamos leyendo todo muchas cosas que dice, oye, ¿por qué a veces si yo cojo ChatGPT o cojo IA y le pregunto algo, unas veces me dice una respuesta y otras veces me dice otra? Y veis que en todas partes dicen, no, porque el secreto está en el prompt. Porque tú en el prompt lo que le estás diciendo al sistema es cuál es tu línea de pensamiento para conectar los puntos. ¿En qué forma le estás preguntando para que conecte los puntos? Y no es lo mismo si le dices que te plantee un plan de marketing que si soy el director de marketing y le tengo que plantear un plan de acciones de no sé qué tipo a mi director general para contárselo en dos transparencias. Y le has preguntado por ese plan de negocio, pero se preguntas de manera distinta. Cuando aplicamos esto dentro del contexto de los recursos humanos, es muy importante que se entienda, y ahora veremos un poco lo que hemos hecho en CEGID, que se entiendan dos factores clave que uno tiene que tener en cuenta cuando metemos la IA dentro del concepto de recursos humanos. Primer punto, es la sensibilidad de la información. Por la ley de protección de datos, todos los datos que tocan personas son datos de lo que llaman especial protección. Imaginaros que dentro de una compañía yo puedo tener desde datos médicos de mis empleados, y hablo, por ejemplo, de capacidades, discapacidades, problemas de corazón, revisiones médicas, lo que toque, datos salariales, datos académicos, domicilios, cuentas bancarias, situaciones familiares, tengo información de embargos si hay impagos de pensiones, tengo información sobre aspiraciones y deseos de carrera profesional, tengo información sobre aspiraciones y deseos de información, y eso hace que nuestra IA tenga que tener un entorno de trabajo limitado o de alguna forma o contenido o bloqueado a esa información, que la pueda cruzar con información externa, pero que la que hay dentro de ninguna manera puede salir fuera. Es tremendamente confidencial. Esto por una parte. Y por la segunda parte, que como recursos humanos yo tengo que tener muchísimo cuidado con la forma en la que yo uso la IA, porque dependiendo, permitidme el simplismo, de la manera en que yo le plantee el prompt sobre situaciones iguales, me voy a encontrar respuestas distintas, porque es un sistema no determinista.
Y esto tiene sus riesgos, porque al final si le voy a preguntar cuál debería ser la campaña de incentivos para mis empleados, no tiene nada que ver con si les digo, estamos en una situación de crisis donde un 55% de la plantilla no va a haber subido su puesto. ¿Qué va a suceder? Y estos son aspectos en los que uno tiene que, por lo menos, ser sensible y tener mucho cuidado. Y luego, como tercera derivada o tercer eje, que también resulta crítico en este punto, es cuando estoy aplicando todos estos temas de IA sobre el recurso humano, un aspecto crítico es tener muy claro lo que yo quiero conseguir. Y pensad que sois, que muchos de vosotros lo sois a día de hoy, lo podréis ser, el director de recursos humanos. Digo, ¿y a mí qué me interesa? ¿A mí me interesa que mis empleados tengan éxito? Sí, no. ¿A mí me interesa saber desde qué contrato hasta dónde va a llegar una persona? Sí, no. ¿A mí me interesa que mi sistema sea capaz de darme alertas y riesgos sobre determinados profesionales que estén, por ejemplo, en riesgo de marcharse? Porque yo ya sé que cuando un empleado lleva 2 años sin que le suba el sueldo, 3 años sin que le dé un curso y además proviene de una escuela de negocios no sé qué, su riesgo de fuga es un 75% superior que otros. Eso es a lo que me tiene que ayudar la IA. Es decir, a permitirme hacer previsiones para mejorar cada vez más la forma en la que yo estoy gestionando el negocio. Y un ejemplo muy claro de esto, en los sistemas deterministas o no deterministas y cómo marca la diferencia, y si pasamos a la siguiente, es pues lo que esta relación, digamos, de amor-odio que todos hemos tenido con los chatbots. O sea, al final, si os acordáis, los primeros ejemplos de chatbots, tú le hacías una pregunta que te decían que era en lenguaje natural, y entonces el chatbot básicamente te decía, perdona, pero no te entiendo, perdona, pero no te entiendo, y fijaros el por qué. El por qué es porque la forma en la que tú me planteas la pregunta no coincide con la información que tengo. Entonces, en cuanto tu pregunta sea distinta del árbol de decisión que tengo, no te sé responder. ¿Qué pasa con los agentes de ahora? Que te entienden el lenguaje natural. Entonces tú le dices lo que tú quieras y él te contesta. A ver, no siempre te contesta la respuesta que uno quiere escuchar o no siempre te contesta adecuadamente, pero siempre tiene respuestas. ¿Por qué? Porque está conectando los diferentes datos y porque está tratando de ver tu linealidad de pensamiento, o sea, cómo tú estás pensando y qué información es la que quieres obtener. Y todo esto, bueno, evidentemente se basa en estadísticas, se basa en algoritmos y un montón de cosas, pero bueno, sería un poco profuso para comentar aquí. Entonces, si hasta aquí todo esto más o menos está claro, y salvo que tengáis alguna pregunta en este punto, y si no, pues las comentamos al final, pues voy a dar paso entonces a mi compañero Pedro, pues para que comparta un poco con vosotros y así lo que estamos haciendo nosotros dentro de Celler con estos temas. Así que Pedro, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Bueno, como os comentaba, hemos dejado ya esta última parte para ya que veáis de manera práctica, ¿no? Lo que estamos ya implementando, en lo que estamos invirtiendo en IA, ¿no? En nuestras soluciones de software de recursos humanos, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos que tengo yo aquí. Bueno, antes de nada, pues comentaros lo que antes os he comentado, ¿no? Nosotros, todo lo que tiene que ver referente a la IA lo hemos concentrado en lo que llamamos The Git Pools, que es una serie, un conjunto de agentes, ¿no? Y como comentaba antes Enrique, al final fundamentalmente va a ser el corazón, el Felipe va a ser el corazón de todo nuestro sistema, para que a partir de ahí ya pues podamos comunicarnos con esos agentes y como comentaba Enrique, pues con ese lenguaje natural, ¿no? Podamos, puedan ser asistentes nuestros, ¿no? Para que podamos, pues incluso organizar tareas, por ejemplo, ya pues no que tengamos que lidiar, ¿no? Pues con esos interfaces complejos o generar informes manuales, sino que directamente ya nos pase la información en tiempo real. Incluso lo que nos puede también es alertar sobre problemas que necesiten nuestra atención, ¿no? En ese momento concreto, ¿no? Y ya veréis también algún ejemplo donde ya nos va a ir sugiriendo, ¿no? Como comentaba, al final es un lenguaje natural y es no determinista que ya te va a ir sugiriendo, incluso en función de lo que le preguntes, pues te puede hacer sugerencias diferentes, ¿no? Voy a poner como modo de ejemplo, como ya esto está en todos los software, ¿no? No solamente en lo nuestro. Este puente estuve en Vitoria, en la ciudad de Vitoria, ¿no? Y bueno, llamé a un restaurante para reservar y me saltó un agente parecido a lo que os voy a enseñar ahora dentro de nuestra solución de software, ¿no? Y esa gente me fue haciendo preguntas y sugiriendo, y yo lo que quería era reservar una mesa, ¿no? Entonces me dijo que a un horario pues no había disponibilidad, pero sí que podía hacerlo antes o después o elegir otro día. Incluso me preguntó
tenía algún problema con alguna alergia, ¿no? Alguna intolerancia a algún alimento. O sea, todo eso ya sí que está generado, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Hasta dónde llega ya, ¿no? Incluso al final de todo me preguntó que si quería que de modo resumen me mandara por WhatsApp un resumen de lo que habíamos hablado, ¿no? Y de la reserva definitiva, porque al final sí que conseguí reservar, que era mi objetivo, ¿no? Y además me sentí muy bien atendido, porque al final me hicieron una serie de preguntas que si no me la llegara a hacer, igual no se me hubiera ocurrido a mí pues hacerlas, ¿no? Pues bueno, vamos a ver ahora cómo lo hemos aplicado nosotros a la parte de recursos humanos. Sobre todo, como os decía también Enrique, para incrementar la eficiencia individual, pero no solo eso, sino para potenciar también la inteligencia colectiva de toda la organización, ¿vale? Bueno, y como no, todos estos agentes los hemos ido introduciendo en toda nuestra solución end-to-end, tanto en Core Chart como en la gestión del tiempo, gestión del talento y en la nómina, aunque comenta Enrique, como vamos, pues eso, hay cierta funcionalidad que no hemos implementado porque no tenía sentido, pero sí que estamos introduciendo la IA en determinados temas concretos. Ahora lo veremos. Bueno, quería empezar con un ejemplo. Os voy a enseñar ahora una serie de vídeos y ahí veréis cómo lo estamos aplicando o estamos en ello, porque algunas de las cosas que os voy a poner aquí realmente todavía no están en producción, no la tienen nuestros clientes porque estamos trabajando en ello, ¿no? Por ejemplo, os voy a enseñar primero un primer vídeo que es referente a la adquisición del talento, a la atracción del talento. Bueno, el proceso de adquisición del talento, pues muchas veces tenemos que involucrar a los managers, ¿no? Porque los managers muchas veces lo que tienen que hacer es dar el ok, ¿no? al candidato. Y ya sabéis que hay veces que es complicado, ¿no? Es complicado, pues no suele ser fácil porque el manager suele estar muy ocupado, ¿no? Y realmente lo que busca el manager es que le pasemos la información lo más sencilla posible y rápida para que él pueda tomar una decisión acertada lo antes posible, ¿no? De hecho, había veces que se pierden, nos decían clientes, que se perdían candidatos precisamente por eso, porque el proceso en sí pues no era lo suficientemente ágil, ¿no? Y entonces el candidato, pues claro, estaba buscando trabajo, pues había encontrado trabajo antes y lo perdíamos como tal, ¿no? Entonces ahora veréis lo que hemos puesto a disposición de estos clientes, pero más orientado, pues a ayudar al manager, como comentábamos. Antes, leía currículum por currículum, cruzaba datos, buscaba detalles, pero ahora me llegan los currículums al móvil. Tengo Seguir Pulse y con solo pulsar un botón, la IA me da un resumen con lo más importante. Experiencia relevante, habilidades, alertas o recomendaciones clave. Todo, en segundos. Así, solo reviso lo esencial, y si me convence, agendo la entrevista ahí mismo. Bueno, como habéis visto en este ejemplo que estamos haciendo con los managers, pues fijaros, ¿no? Como ya a través de nuestra HR Experience ya el manager recibe en el móvil, ¿no? Esos currículums, pero incluso lo que hacemos es ayudarle a sintetizar estos currículums. ¿Para qué? Para que tome la decisión más acertada, además, de una manera sencilla y rápida, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Que el proceso sea ágil, pero que después también la decisión sea la adecuada, ¿vale? Antes, Otro ejemplo que quería poneros a continuación es el referente a nuestra solución de evaluación, ¿no? Muchas veces vemos que es lo que nos trasladan los clientes, pues que lo que era la preparación del empleado a la hora de prepararse para su evaluación anual, pues como que era tediosa y costosa y pues cuando llegaba a la evaluación no se había hecho bien esa preparación y entonces la evaluación pues no era eficaz como tal, ¿no? Veréis lo que hemos introducido tanto para ayudar tanto al empleado como al manager para preparar esa evaluación anual y que sea lo más óptima posible. este año, la preparación de mi evaluación anual va un paso más allá. Todo funciona a través de una conversación guiada. Solo tengo que responder por voz, y ella se encarga de estructurarlo todo por mí. Cuando estés listo, pulsa el icono del micrófono en la parte inferior, y te haré algunas preguntas sobre tu año de trabajo. ¿Cuáles han sido tus principales logros durante el último año? Ahora te respondo.
Ahora, describe los objetivos que has alcanzado y cuáles te gustaría seguir trabajando. Ya voy. Gracias por todas tus respuestas. La entrevista preparatoria ha terminado. Estoy generando el formulario con tu información. Y aquí está, mi evaluación del año pasado, lista para compartir con mi manager. Mis logros, mis retos, mis puntos fuertes, mis áreas de mejora. Fijaros, ¿no? Fijaros este ejemplo. Aquí lo que hemos introducido es lo que llamamos una Agentic AI, ¿no? Donde la idea es tener un asistente conversacional, lo que os decía antes, ¿no? Un asistente que te está haciendo preguntas, ¿no? Preguntas además que van muy orientadas a poder preparar bien la evaluación anual, ¿no? Pues te pregunta por tus logros, por los retos, los puntos fuertes, de cara de que de esa manera, pues prepara de manera mucho más efectiva esa evaluación, ¿no? Para después poder hacer la entrevista de evaluación. Como veis, de esta manera, pues conseguimos que sea mucho más eficaz, ¿no? Esa entrevista. Este año, Otro la ejemplo preparación de... que quería mostraros en la parte de competencias. Antes os había comentado también Enrique, si os habéis fijado antes, pues toda la parte de la gestión de competencias sí que estaba en ese grupo de empresas que sí que estaban pues realizando competencias, todo lo que era la parte emergente, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasaba y qué sigue pasando, ¿no? Y que nos están solicitando nuestros clientes? Esto todavía no está en producción, pero en breve lo vamos a poner en producción, que es justamente tener un repositorio de competencias pues que esté actualizado, ¿no? Y que además no tenga ningún tipo de duplicidad y además que se vaya incorporando, que vaya actualizando competencias que estén en el mercado, que se vayan conociendo en el mercado y que podamos ir incorporando para que así puedan nuestros empleados pues adquirirlas, ¿no? Para determinados puestos incluso nuevos que van apareciendo, ¿no? Os voy a enseñar el vídeo donde mostramos todo esto. La verdad, si alguien me hubiera dicho hace unos años que podríamos automatizar el catálogo de competencias, no lo habría creído. Era uno de esos trabajos interminables, revisar definiciones, eliminar duplicados. Pero ahora, gracias a la IA, este proceso es completamente distinto. Solo tengo que conectar 3 cosas. El catálogo de formación, el catálogo de puestos y los datos de las evaluaciones de desempeño. Con eso, la herramienta entiende el contexto, el tipo de talento que necesitamos. Y me genera un catálogo limpio, sin repeticiones, con descripciones actualizadas. Pero lo mejor es que también detecta competencias que no teníamos. Habilidades nuevas, que ya están empezando a ser clave en nuestro sector. Y lo más importante, puedo mantener todo esto actualizado con facilidad. Como veis, ya estamos hablando de competencias dinámicas, ¿no? Que vamos también actualizando incluso con competencias nuevas que aparecen en el sector en el que nos encontramos, ¿no? Y lo más importante de todo, como tenemos la información, que es lo bueno que tiene también, tener toda la información integrada en una solución end-to-end como la que tiene Cegid, ¿no? Entonces ahí podemos hacer, como comentaba en el vídeo, ¿no? Un matching entre ¿qué? El catálogo de puestos, el catálogo de formación y los datos de evaluación. De esa manera, podemos extrapolar a partir de eso cuál será el mejor repositorio de competencias pues, para nuestra organización. Fijaros, ¿no? El potencial que tiene. La información ya la teníamos. Ahora lo que nos faltaba justamente era eso, ¿no? Pues poder hacer este tipo de averiguaciones a través de agentes de IA, ¿no? La verdad, El siguiente ejemplo que os quería poner es en la parte de la formación y desarrollo, ¿no? Aquí también antes Enrique os lo había comentado, ¿no? Cómo el paradigma de cómo vamos aprendiendo y vamos creciendo en el trabajo, pues va a cambiar, ¿no? Y está cambiando actualmente, ¿no? Y uno de los ejemplos más interesantes para llegar, que va a llegar en el futuro próximo, pues sería como un agente inteligente que actúa como un asesor o como un coach dentro de nuestra carrera para cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso que después nos va ayudando y nos va haciendo reflexionar sobre lo que queremos, ¿no? Y nos va sugiriendo hacia el camino, ¿no? Lo que sería nuestra ruta profesional, sí, basándose en la información que tiene, ¿no? Vamos a ver el vídeo. ahora, me gustaría saber qué opciones tengo para el desarrollo de mi carrera. Vamos a ello. Hola, soy tu asistente virtual. Estoy aquí para ayudarte a identificar las competencias que ya tienes y las que podrías empezar a desarrollar para alcanzar tus metas profesionales.
Te haré algunas preguntas sobre el puesto que te interesa, el plazo que te has marcado y tus motivaciones. Con eso, podré darte recomendaciones útiles y personalizadas. ¿Ya tienes una idea del puesto al que te gustaría dedicarte? Sí, creo que quiero convertirme en Product Marketing Manager. ¿En qué plazo te gustaría alcanzar este objetivo? Me gustaría lograrlo en 3 años. ¿Cuáles son tus principales motivos para cambiar de puesto o avanzar en tu carrera? Quiero liderar un equipo y estar más cerca del producto, formar parte de la estrategia, no solo ejecutarla. Hasta la fecha, has adquirido 4 competencias pertinentes para el puesto en cuestión. Inglés, trabajo en equipo, gestión de equipos y metodología. No está mal, pero sé que aún me faltan cosas. Así es, pero aún necesitas desarrollar 3 competencias más para alcanzar tus objetivos profesionales. Marketing estratégico, análisis de datos e inteligencia competitiva. Sí, eso tiene sentido. Te recomiendo lo siguiente. Un curso presencial de 2 días sobre inteligencia competitiva, otro en gestión de proyectos, y algunos cursos externos que podrían interesarte, gestión de productos y fundamentos del marketing. Vale, eso suena como un buen plan, paso a paso. Gracias por tus respuestas. Acabo de añadir una sección de desarrollo profesional a tu perfil. Así podrás hacer seguimiento de tu evolución. ¿Quieres compartir estos resultados con tu empresa? Todavía no, pero en un futuro podría abrir alguna puerta. Este es un claro ejemplo que incluso ya ponemos lo que es la carrera profesional en manos del empleado. Es el empleado el que tiene el control, ¿no? Y el que va asesorándose a través de la IA, ¿no? Para un puesto determinado, incluso que ha pedido el empleado, ¿no? Interno, ¿no? De qué le falta, cuáles son las competencias que tiene, qué habilidades y qué le falta, que el gap, ¿no? De esas competencias para llegar a poder optar a un puesto, esa movilidad interna, ¿no? Pero aparte de realizar este tipo de agentes para el empleado, también estamos haciéndolos para el manager, justamente para cubrir puestos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo tengo un puesto que cubrir dentro de mi equipo y pues podría yo intentar buscar dentro de mi compañía aquellas personas que podrían, con un gap pequeño, que tengan un gap pequeño, ¿no? De habilidades y que esté dentro del rango salarial que podrían optar al puesto, de tal manera que así también el Departamento de Recursos Humanos puede estar a ello, ¿no? Y lo que hacemos es esa captación interna e incluso podemos sugerir, proponer al empleado, pues dar un salto, ¿no? A otro puesto determinado, porque nosotros, lo que es la compañía, sí que la ha detectado el manager o el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, como veis, es una herramienta muy potente que tanto lo puede usar tanto el empleado como el manager, como el HR Business Partner, ¿no? Para una de las cosas más importantes y más emergente que hay actualmente en las empresas, ¿no? Que quieren usar la IA, que es la parte de la movilidad interna, ¿no? Y todo ese movimiento que queremos, ¿no? Para poder detectar el talento y poder ese talento interno, pues usarlo, ¿no? En diferentes puestos. Ahora, Bueno, por último, aunque comentaba Enrique que es verdad que en la nómina pues no estamos poniendo el foco en la parte de la IA, ahí sí que hay una parte que sí que nos habían pedido, que es justamente la detección de anomalías y sobre todo para anticiparnos a posibles errores, ¿no? En lugar de esperar a que ocurran problemas, estos sistemas lo que hacen es analizar los datos en tiempo real por sobre todo lo que buscamos, lo que estamos ahora intentando investigar son patrones inusuales que se ven dentro del cálculo de la nómina. O sea que más para ayudar en sí, es como comentaba Enrique, tenemos muchos controles y alertas, sí buscar ese tipo de patrones inusuales para predecir ese tipo de anomalías, ¿no? Entonces, lo que sí os vamos a traer de ejemplo, que sí que estamos trabajando en ello, es sobre todo en obtener información de la nómina relevante para el directivo, para el manager, ¿no? Para que conozca, por ejemplo, en este caso os voy a poner un ejemplo donde vamos a facilitar información sobre el gasto laboral, ¿no? Lo que suponen los salarios dentro de la compañía, ¿no? Y esto lo está directamente mirando el Departamento de Recursos Humanos.
Hola, soy Sejid Pulse. Estoy disponible para ayudarte con cuestiones relacionadas con el contexto del producto. ¿En qué puedo ser útil? ¿Puedes decirme cómo evolucionan los salarios de mi compañía? Aquí tienes la evolución de los gastos de tu compañía durante los últimos años. Aunque hubo un pequeño aumento el primer año, los gastos de nómina disminuyeron este último año. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para gestionar efectivamente los gastos laborales. Considera evaluar los factores que podrían estar influyendo en estos cambios, como ajustes salariales o cambios en el personal. ¿Puedes preparar una tabla con la evolución anual y el porcentaje de variación? Claro, aquí tienes la tabla comparativa, con variaciones porcentuales año a año. Si lo deseas, puedes exportarla directamente a Excel. ¿Y si quiero una simulación? También puedo ayudarte con eso. Dime qué cambios quieres simular, como aumentos salariales o nuevas contrataciones, y generaré un escenario proyectado para que evalúes su impacto en los costes. Muchas gracias. De nada, si tienes más preguntas sobre los datos de tu empresa o necesitas más análisis, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Gracias a esta experiencia conversacional, ya no dependo de configuraciones complejas. Pido lo que necesito y lo obtienes en pocos segundos. Eso es productividad real. Y decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Como habéis visto en este último ejemplo que os decía, ¿no? Hola, soy Sejid. ¿Vale? En este último ejemplo que habéis visto de los gastos de, ¿no? La evolución, fijaros, ¿no? El potencial que tiene, ¿no? Este tipo de agentes, que estos agentes son más agentes financieros que tenemos a disposición del Departamento de Recursos Humanos, porque la alta dirección seguro que lo que le está pidiendo es justamente es eso, ¿no? Esa evolución de los gastos, esa simulación, ¿no? Si hay nuevas contrataciones, si también se producen, ¿no? Movimientos entre diferentes departamentos, ¿no? Pues ese tipo de información la quieren ya, ¿no? Lo que quieren fundamentalmente es de una manera rápida, ¿no? Y que sobre todo que sea una información veraz para después la toma de decisiones sea lo más acertada posible, ¿no? Porque hay veces que hay una desviación en gastos que puede producir precisamente, ¿no? Pues que la compañía tenga problemas financieros, ¿no? Entonces, esa información, ¿quién la tiene? Pues lo tiene en el Departamento de Recursos Humanos, porque parte, el coste más importante, ¿no? De muchas compañías es el coste laboral, ¿no? Entonces ahí es donde vienen y preguntan, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos, por eso os decía que cada vez está más ligado a la estrategia de la compañía y está muy enfocado a trabajar con dirección, ¿no? Y imaginaos ya cuando tengan ¿no? a su disposición este tipo de agentes, ¿no? Que en tiempo real puedan tener ese tipo de información tan rápida y de una manera tan sencilla, porque ya no van a usar interfaces complejos como usaban antes, ¿no? Bueno, pues con esto hemos finalizado.